¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esa semifinal de la Eurocopa entre Italia y España, intentando analizar las claves del partido, los jugadores que pueden ser más determinantes y también intentar resolver ese pequeño debate que seguramente vosotros también habéis tenido con algún amigo o con algún futbolero sobre cuál de las dos selecciones va a tener o va a dominar la posesión a lo largo del partido. Simplemente antes de comenzar pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like y os suscribáis porque es muy importante para que el canal siga creciendo y lleguemos también a más gente. No me enrollo más, vamos directamente a hablar sobre ese debate de cuál de las dos selecciones pueden tener más el balón a lo largo del partido. Obviamente ambas selecciones tienen una idea de juego muy parecida, intentando presionar con un 4-3-3, intentando recuperar el balón, nada más perderlo, además obligando al rival a tener que ser muy rápido y no cometer errores en cuanto ha llegado su recuperación, porque si no, con esa presión tras pérdida tan buena que hacen ambas selecciones, se puede crear una ocasión importante de gol. Así han llegado algunos de los tantos de ambos países en esta Eurocopa. Creo que con propuestas tan parecidas y con entrenadores que apuestan por tener la posesión, lo más normal es irnos a revisar los jugadores línea por línea y ver quién puede tener ventaja en esas zonas del campo. Si comenzamos por la comparación, en la línea defensiva más el portero, creo que España tiene ventaja ahí, porque sobre todo en los laterales, Di Lorenzo y Emerson, a mí me parecen jugadores bastante menores con balón si los comparamos con Azpilicueta y con Jordi Alba. En la pareja de centrales creo que hay mucha más igualdad, pero lo cierto es que también Aymeric Laporte para mí está siendo el central que con balón está marcando más las diferencias a lo largo de este torneo. Me voy a saltar la línea de centro del campo, lo quiero dejar para el final y nos vamos a la delantera, donde creo que Insigne, por ejemplo, puede ser el futbolista más desequilibrante a la hora de esconder la pelota. Creo que, por ejemplo, Immobile está por debajo de los movimientos, o que no es capaz de repetir los movimientos que sí hace Álvaro Morata cuando España intenta mantener la posesión. Seguro que lo habéis notado durante los partidos. Se descuelga de la posición de delantero, baja al centro del campo y ya sea de primera o con dos toques, un control y luego el pase, siempre suele ayudar a que España mantenga la posesión y pueda avanzar y obliga al equipo contrario a retroceder. Lo cierto es que Ciro Immobile a lo largo del torneo no ha demostrado ser capaz de ser tan bueno en esos movimientos de apoyo, de venir a recibir y descargar para que su equipo mantenga la posesión, así que yo creo que ahí España tiene un poquito de ventaja. Lo cierto es que creo que es una línea en la que ninguna de las dos selecciones, porque en un punto sí que tiene mayor ventaja y en otro lo pierde, como en esa comparación entre Morata e Immobile, creo que no hay ventaja para ninguna de las dos selecciones de forma clara. Y para terminar, hay que irnos al centro del campo, donde obviamente hay que comparar esos nombres de Jorginho, Verratti y Varela contra Busquets, Pedri y Koke. Creo que seguramente por nombres ganaría el conjunto italiano. A mí me parece que, por ejemplo, Koke es capaz de igualar el nivel a la hora de elegir y de mantener la posesión que tiene Varela. Creo que Busquets es aún superior en ese tipo de facetas, teniendo que decidir ante la presión de un rival o teniendo que jugar a un toque o a dos rapidísimamente. Creo que ahí el futbolista del Barça es el mejor jugador del mundo en esa posición, está por delante de Jorginho, aunque el futbolista italiano también es muy bueno en esa toma de decisiones. Y la gran clave pues podría ser el que desequilibra este duelo, puede ser Verratti por encima de Pedri. Es cierto que el italiano tiene más experiencia en este tipo de partidos que el futbolista canario, pero yo creo que no ha desentonado y que cuando España lo ha necesitado, él ha asumido balón, ha sido capaz de protegerlo, forzando muchísimas faltas y al final manteniendo la posesión del balón para su selección cuando más quemaba en los últimos minutos y cuando el rival intentaba presionarle. Así que lo cierto es que no veo gran ventaja ni para una ni para otra selección. Creo que en el centro del campo a lo mejor Italia puede tener un poquito más de nivel, sobre todo también de experiencia en este tipo de torneos, pero lo cierto es que, por ejemplo, en defensa para mí España tiene bastante superioridad. Quiero comentar con vosotros algunas de las posibles variantes que puede tener España si quiere darle prioridad a esto de tener la posesión, de tener el balón, y si Luis Enrique opta por este tipo por una alineación que apueste por tener más el balón que el conjunto italiano. La primera alternativa, y yo creo que es una que
no debería extrañar a nadie porque ya lo hemos visto a lo largo de esta Eurocopa, es la entrada de Eric García como central por la derecha y mover a Aymeric Laporte al eje de la zaga, pero por el sector izquierdo, por su perfil natural. Creo que Eric, tanto por tema defensivo, porque no se va a enfrentar a un a un delantero que pueda hacer las veces de pivote de fútbol sala, es decir, recibir de espalda, mantener el balón. Italia no tiene ese delantero tanque que cuerpee tan bien, que sea físicamente superior a Eric García, porque Immobile es más un futbolista de esperar en el momento justo al borde del fuera de juego para tirar ese desmarque y llegar un poquito antes y encarar al portero. Creo que Eric García, por esto que os comento, y además por su buena salida de balón, creo que a lo largo de la Eurocopa ha estado mejor en este tipo de decisiones, en este tipo de jugadas, iniciando los ataques de España, ha estado por encima de Pau Torres, y además, obviamente, meterle a él en la derecha significa llevar a Aymeric Laporte, que está siendo el mejor central del torneo, en mi opinión, a la hora de iniciar los ataques de su selección, lo devuelves a su perfil natural y obviamente ahí tiene más ventaja para encontrar a los interiores de España a partir de esos ataques. Creo que esta es una de las alternativas. A mí la verdad es que no me extrañaría para nada verla. Quiero saber obviamente qué os parece a vosotros. La gran clave puede ser si el futbolista ya del Barça va a estar al 100% o no, y puede ser que Luis Enrique pues tenga sus dudas con eso. Si no está al 100%, lo más normal es que sería Pau Torres el que jugase, o lo tendría que aclarar después el seleccionador, si también puede ser por una decisión técnica de que prefiera al futbolista del Villarreal para este partido. Y la otra gran alternativa que podría utilizar España para intentar tener más posesión, asegurársela en este partido contra Italia, sería utilizar un falso 9 en vez de Álvaro Morata. Es una alternativa que Luis Enrique ya ha probado en su etapa en la selección. Recuerdo partidos contra Suiza, lo he estado buscando para decirlo exactamente, partidos contra Suiza de la Nations League, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. En uno empatamos a 1 en Suiza, y en el que jugamos en Valdebebas ganamos por 1-0. Se probó ese falso 9, en una ocasión lo utilizó, el futbolista que jugó en esa posición fue Dani Olmo, y en otra fue Mikel Oyarzabal. Obviamente ambos llegan también después de ser importantes en ese último partido contra Suiza en los cuartos de final, por lo tanto sería una opción que yo no descartaría, pero claro, si metes a ese falso 9 sí que pierdes muchísimo poder de remate en el área contraria, y viendo lo bien que están defendiendo Chiellini y Bonucci esa zona del campo, no parece a lo mejor la mejor opción si quieres batir la portería de Gianluigi Donnarumma. Sería una alternativa sobre todo para intentar tener mucha más posesión del balón y obligar a Italia a tener que jugar un poquito más atrás y que su presión no sea tan efectiva como estamos viendo a lo largo de la fase de grupos y también de la fase de los cruces. En el conjunto italiano creo que hay alguna alternativa también para intentar tener algo más de posesión de balón, y es la entrada de Berardi por Federico Chiesa, que estaba siendo en los últimos partidos titular. Creo que la entrada del futbolista del Sassuolo, que ya fue indiscutible en la fase de grupos, porque él es un extremo pero tiene alma de media punta, en mi opinión es un poquito parecido a Insigne, que se siente más cómodo metiéndose hacia adentro. Creo que Chiesa es otro tipo de futbolista, es más extremo puro, que no tiene ningún miedo de encarar, pero obviamente no cuida tanto la posesión de balón y a lo mejor no es tan bueno técnicamente como el futbolista del Sassuolo. Esta sería la alternativa por parte del conjunto italiano si quisiese tener o intentar asegurar más la posesión del balón frente a la España de Luis Enrique. Otra de las grandes claves de este partido, o de lo que más se ha comentado, es porque Italia puede partir como favorita en este encuentro entre dos selecciones que yo creo que tienen un nivel parejo, pero que yo estoy de acuerdo que a lo mejor el conjunto de Roberto Mancini pues a priori es favorita, tiene 60-55% de posibilidades, si tuviese que decirlo en porcentaje, de estar en la final de Wembley el próximo domingo día 11. Sobre todo la gran diferencia que veo yo con respecto a España es que está dominando las áreas. En su área solo ha recibido un gol, si no recuerdo mal fue contra Bélgica en los cuartos de final y fue de penalti. Creo que ese triángulo defensivo formado por Donnarumma en la portería, que está dando un nivel muy bueno, también con Chiellini y Bonucci, dos veteranísimos que se las conocen todas
y que disfrutan salvando ocasiones cerca de su propia portería, que además están entendiendo muy bien cuando les toca ir a presionar a campo contrario, siempre obligando al delantero rival a tener que recibir de espaldas, y ahí obviamente es muchísimo más complicado. Esta es una de las claves, la contundencia defensiva de la selección italiana, que yo creo que sin duda se ha mostrado a más nivel que la defensa española en este tipo de acciones. Y también la contundencia a nivel ofensivo. Creo que Insigne ha dicho en los últimos días que está en el mejor momento de su carrera, cuando más está disfrutando, porque se lo pasa bien jugando. Esto creo que también es importante, se está viendo reflejado en el campo en cuanto al nivel de efectividad que están teniendo los de Roberto Mancini, que vienen de hacer una gran fase de grupos, y que es cierto que en los octavos sufrieron un poquito más, pero en los cuartos volvieron a mostrar el nivel que venían teniendo en esa primera fase del torneo. Creo que tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo la contundencia italiana está por encima de la que está mostrando el conjunto de Luis Enrique, y para mí eso es lo que explica que algunos creamos que es favorita para pasar a la final y enfrentarse a la ganadora del otro encuentro entre Inglaterra y Dinamarca. Esta es para mí la clave. Creo que Italia ahora mismo está mejor defensivamente y también está siendo más contundente en el área contraria, con el nivel de Insigne, también de Chiesa o de un Immobile, que creo que fuera del área está dejando muchas dudas, pero que sobre todo en la fase de grupos demostró que, que tiene ese olfato de gol que necesita cualquier selección para estar en las rondas finales de este tipo de torneos. Para terminar, vamos a hablar sobre los jugadores clave. El primero ya lo comentaba anteriormente, creo que es Sergio Busquets, por la forma de presionar que he visto yo que tiene la selección de Roberto Mancini. No suele hacerle un marcaje personal al pivote del equipo contrario, algo totalmente diferente a lo que vimos, por ejemplo, en la primera mitad del partido entre Suiza y España, donde Shaqiri sí que hacía un marcaje individual a Sergio Busquets para que no pudiese recibir cómodo en ningún momento. En la segunda mitad eso varió, Sergio Busquets sí que pudo encontrar más balón, pudo intervenir muchísimo más, y por eso yo creo que fue una de las claves de que en ese segundo tiempo España sí que atacase un poquito mejor de lo que lo había hecho en la primera mitad. Os lo comentaba anteriormente, Sergio Busquets para mí es el mejor mediocentro puro a nivel de toma de decisiones, de tener que decidir muy rápido cuando le llega la presión del contrario, jugando a un toque o a dos. Creo que no hay un jugador igual como él en todo el mundo en esa posición. Jorginho también es capaz de brillar en ese tipo de decisiones con balón, pero creo que Sergio Busquets está un nivel por encima. Si Italia no le presiona, si Sergio Busquets se puede dar la vuelta, puede decidir con tiempo, es mucho más fácil que España tenga un buen partido y que juegue bien. Otra cosa sería que ganase, porque ahí ya entran factores que es muy difícil analizar a priori. Creo que esta es una de las claves, uno de los jugadores más importantes de este partido, de esta semifinal entre Italia y España. Otro de los jugadores, aunque voy a hablar de varios que pueden ser más determinantes, están en la zona izquierda del ataque italiano. Es cierto que Spinazzola se ha caído del 11, obviamente por esa lesión tan grave, que va a entrar Emerson, pero en ese sector Italia va a tener a Emerson, a Verratti y a Insigne, sobre todo estos dos últimos, Verratti e Insigne, que pueden marcar la diferencia en el partido porque están en un muy buen estado de forma, sobre todo Insigne. Es cierto que esa baja de Spinazzola es muy importante para el sistema y la forma de atacar de Italia, porque tenía un jugador capaz de encarar en el 1 para 1, que se podía liberar o encargar de toda la banda metiéndose Insigne hacia adentro, y por eso creo que la baja de Spinazzola es muy importante tanto a nivel ofensivo como también a nivel defensivo. Y esta es otra de las claves, porque los puntos débiles de la selección italiana, en mi opinión, están en los laterales. Ni Di Lorenzo ni Emerson son futbolistas que hayan demostrado al máximo nivel que puedan ser de absolutas garantías, todo lo contrario que Bonucci o Chiellini. Y ahí España también tiene jugadores que han demostrado ser capaces de marcar las diferencias a lo largo del torneo. Estoy hablando de los extremos, hay que ver a quién elige Luis Enrique para esas posiciones. Lo más normal es que Ferran Torres, en mi opinión, siguiese como titular después de la gran primera parte que hizo contra Suiza. La otra duda puede ser la posición que estaba ocupando Pablo Sarabia, que en principio parece que no va a poder participar por unos problemas físicos que le van a dejar fuera del partido, y ahí habría que ver por quién se va a decidir el seleccionador, si por Dani Olmo, si por Oyarzábal, incluso
por un Gerard Moreno que ya actúa ahí en uno de los partidos de la fase de grupos. Para mí el punto débil de Italia está en sus laterales, Di Lorenzo y Emerson, y por lo tanto los extremos de España, sea quien ocupe esa posición, tienen que intentar sacar ventaja de esos duelos, de esos enfrentamientos que normalmente siempre el sistema de Luis Enrique le permite que sean uno para uno y no le da tiempo a los interiores o a los centrales a ir a ayudarles. Estas son para mí algunas de las claves más importantes que puede tener esta semifinal entre Italia y España. Ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios si creéis que Luis Enrique puede optar por esa solución del falso 9, por la entrada de Eric García. ¿Cuál de las dos selecciones creéis que puede ganar o que puede dominar más la posesión del balón a lo largo del partido? Y obviamente también contando con que se mantenga el 0-0 en los primeros minutos, porque un gol sí que puede cambiar el plan de algunas de las dos selecciones sin ningún tipo de duda. Quiero saber también a quién veis favorita, si a la selección de Roberto Mancini o a la selección que entrena Luis Enrique, para estar en la final del próximo día 11, domingo, en el estadio de Londres, en Wembley. Quiero saber, como os digo, vuestra opinión. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis. Nos vemos en el próximo.